no ha Es que ellos podido. no están interesados en hacer la paz, Néstor. Yo no sé, Felipe, si como técnica de negociación concederle al ELN que uno va a negociar con ellos el modelo económico de este país, si eso lo que hizo fue el efecto contrario. Eso debiera ser un punto de llegada, nunca un punto de partida, Néstor. Porque si no, si ya tú me das todo de salida, ¿yo qué motivación tengo para seguir negociando? Ahora, el ELN, padre, ha sido una guerrilla siempre imposible de complacer. En todos los gobiernos lo han intentado. Cuando le siempre digo viene todos, por más. y ellos son como todo el que se sienta a negociar, ¿no? Sí. Siempre viene por más, para usar la expresión que usa el padre. El que viene a negociar cualquier cosa, un sindicato con los patronos o un gobierno con otro gobierno, un tratado internacional, lo que Sí, fuera. lo que todo el mundo viene en una negociación, viene a tratar de obtener el mayor rédito posible. En eso consiste la negociación y para eso son las técnicas de negociación, etcétera. Aquí tenemos clarísimamente Pero el lo mismo que no dilema es que usual, los colombianos Héctor, tenemos hace 50 años. Lo que no es usual es que el gobierno les diga a los señores del ELN, ok, vamos a negociar todo y vamos a establecer y vamos a viabilizar las propuestas económicas en las que coincidimos. Este tema de vamos a hacer con ustedes un tema para los impuestos, por ejemplo, que se llama... Sí, pero decir que se va a discutir el modelo económico no quiere decir que se va a cambiar el modelo económico. Es que pues es acordar una agenda, es de qué vamos a hablar para tratar de ponernos de acuerdo. Vamos a discutir el modelo económico. ¿Usted cómo puede asegurar que no lo van a cambiar si lo van a discutir? Y usted tampoco puede asegurar que no lo van a cambiar. Pues es que no entiendo por qué van a discutir, qué van a negociar con él. ¿Cuál es la legitimidad que tiene el ELN? No, pues si quisiera, es que esa pregunta tendría que cambiar el modelo económico según las conveniencias y los intereses del ELN. Esa pregunta ELN. sí es de fondo, porque claro que si yo no reconozco ninguna legitimidad al interlocutor en una negociación, pues lo que tengo es que no negociar. Y claro que ese es el dilema. Pero ¿cómo meten en la agenda, Héctor, no me diga como si esto fuera un despropósito, cómo meten en la agenda de discusión con unos señores guerrilleros que en teoría no han triunfado en su revolución, que llevan 60 años haciendo lo mismo terrorismo, y les dice el gobierno como gran concesión, ok, vamos a negociar con ustedes, y usted se escandaliza porque yo digo, no le reconozco legitimidad a unos delincuentes que no han hecho sino extorsionar, matar, secuestrar. Hay que reconocerles a ellos la legitimidad de ganadores de la guerra para negociar el modelo económico con ellos. No, Néstor, yo no me escandalizo por eso. Y el problema es que allá en una emisora el señor Morales dice no se le reconoce legitimidad para cambiarle por cuenta de ellos el modelo económico. Entonces, yo no me escandalizo es lo por mismo eso, Néstor, no matar que matar en este país. Yo no me escandalizo por eso, entre otras cosas, porque la mayoría de la sociedad colombiana está de acuerdo con esa afirmación. No le reconoce legitimidad al ELN para negociar con ellos nada. Y entre otras cosas, pues hay muchas razones para tener esa postura. Claro, por supuesto, el ELN no solamente son unos criminales sanguinarios, sino además derrotados en el fondo, porque si bien no hayamos sido capaces de terminar con esa guerrilla, pues es cierto que ellos no son ni mucho menos triunfadores, ni han logrado... ¿Qué hizo Santos en el proceso con las FARC, que fue mucho más inteligente? Les dijo, les damos 5 curules. ¿Quieren reformas? Vayan y las tramitan en el Congreso. Claro, pero para eso tocó conversar 6 años. Y no han podido, para llegar a ese acuerdo tocó hablar 6 años, Néstor. Tocó hablar 6 años con la guerrilla de las FARC para llegar a esos puntos de encuentro. Porque es que aquí tenemos que contestarnos las preguntas en orden. Primera pregunta, ¿creemos que la negociación es un camino para terminar con este asunto y es mejor ese camino que la confrontación militar? Sí, pero pues si para dialogar se necesita... Pero lo que no se puede hacer, claro, lo que no se puede hacer es pactar por fuera la vía democrática. Pero déjeme, Luis Ernesto, adelantarme a una cosa. Lo que no se puede es pactar por fuera la vía democrática un cambio estructural al funcionamiento de la economía de Colombia. Y por eso se hace vía Congreso y así se hizo con las FARC. A ver, termina Luis Ernesto, termina Héctor y ya sigo con usted, ¿vale? Es que
Es que claro, no todas las negociaciones son iguales y si se hizo con las FARC no necesariamente se puede hacer con el ELN, etcétera. Pero quiero solo un puntico porque aquí podríamos demorarnos un montón para contestarle a Ricardo, digamos un poco que tiene que ver además con el famoso tema de la voluntad. Para hablar se necesitan dos. Es cierto, Aurelio también el otro día preguntaba, es que esas guerrillas, no se refería al ELN sino a las disidencias, ¿tienen voluntad de paz? Mi respuesta es no tienen voluntad de paz, ni el ELN, ni la disidencia de las FARC, ni ninguno de esos grupos han mostrado realmente querer llegar a un acuerdo para desarmarse, ninguno. Entonces, la pregunta es, estas negociaciones se pueden hacer con uno de dos presupuestos. La voluntad de paz existe desde antes de sentarse a la mesa, o una de las motivaciones para sentarse a la mesa es intentar construir la voluntad. Esa es una de los dos caminos. Yo creo que pues las dos cosas se pueden hacer, como cuando, y con esto termino, como cuando usted dice, mire, ¿sabe que yo le quiero comprar su carro porque me gusta? Y yo le digo, no lo estoy vendiendo. Y usted empieza a decirme, bueno, pero se lo voy a pagar bien, se lo pago en efectivo, en fin, y usted trata de construir, y usted trata de construir la voluntad para que yo negocie con usted. Claro, entonces comienza a decirle al ELN, negociamos el modelo económico y negociamos la política económica y negociamos el tema de inteligencia pero artificial. Eso ya lo había pedido el ELN todas las veces, Néstor, y no se concedió. Yo creo que lo más grave aquí es el sobre el modelo económico. Pero si es porque esa es la propuesta confidencial que esta mañana revela el presidente. Y ahí hay una equivocación, hay una equivocación clara, porque es que mire, darle legitimidad al interlocutor para dialogar, para escuchar sus planteamientos, como lo menciona Héctor. Claro que es necesario para abrir una negociación, pero darle legitimidad no quiere decir que en esa mesa y a través de ese diálogo se pase por encima de las instituciones democráticas de Colombia y se cambie sin esas instituciones democráticas bases esenciales de la sociedad colombiana, como por ejemplo su modelo económico. Por eso la negociación con las FARC preveía que lo que saliera y las propuestas y las iniciativas que salieran de ese diálogo debían ser tramitadas ante el Congreso de la República. Cualquier enmienda constitucional, cualquier cambio legal tenía que pasar por las instituciones democráticas del país. Entonces no nos equivoquemos, una negociación no puede simplemente conducir a que cualquier cosa estructural se pueda cambiar simplemente por un plumazo, por una firma de dos partes. Así no funciona. El punto pero adicional es que más que la voluntad y el intento del gobierno de convencerlos de que tengan ganas de negociar, es que se les está dando todo y ellos no dan nada a cambio. O sea, la situación en Ismina es realmente de crisis humanitaria y ni siquiera se mira hacia allá por parte del gobierno. Aquí nos lo dijo el alcalde, me dejaron solo, no sé qué hacer. Entonces yo sí digo que si hay voluntad, o si por lo menos los están tratando de convencer de que tengan la voluntad, como dice Héctor, que lo que están es tratando de convencerlos para ver si ellos sí se quieren sentar a dialogar, pues que den algo, pero no esta solicitud permanente, esta petición permanente. Ahora el tema es que lo saquen de los grupos organizados al margen de la ley. Néstor, pero ¿a cambio de nada? Hay mensaje de Antonio García, que es uno de los jefes históricos de este ELN. Señor Álvaro. Hay que entender cómo evolucionan los procesos. Aquí lo primero es que lo que se está planteando es dialogar. Dialogar es cualquier cosa, como decía Aurelio. ¿Por qué? Porque Petro considera que eso no implica cambiar las políticas de este gobierno, porque este gobierno ya está cambiando el modelo de desarrollo. Considera que el ELN debería estar satisfecho con propuestas de reforma y políticas económicas de un gobierno de izquierda. La tesis de Petro es que, aunque el ELN lo considera light y dice que es un simple socialdemócrata y no verdaderamente de izquierda, su gobierno es el que más cambios en esa dirección ha hecho. Entonces, que el ELN tiene que dejar, se queda sin el argumento de que esta es una sociedad represiva, neoliberal, porque ya las elecciones cambiaron eso, por una parte. Y por la otra, yo creo que una posible explicación es que Petro considera que esta negociación está por terminarse y quiere dejar sin argumentos al ELN, demostrar que a diferencia de los gobiernos de derecha y de centro, él sí estaba dispuesto a discutir las políticas económicas porque sí eran progresistas, y que el ELN realmente no tenía argumentos y se fue porque no tenía voluntad, pero no porque
este gobierno no estuviera dispuesto a avanzar en la dirección de los cambios sociales. Esa es una interpretación que me suena, Álvaro. 8:55 minutos. Mensaje esta mañana de Antonio García del ELN. Juan Camilo Maldonado. Néstor, buenos días. Pues mientras el gobierno envía propuestas confidenciales para negociar el modelo económico de Colombia buscando avanzar en los diálogos de paz, el ELN lo culpa del posible fracaso en estas negociaciones y hace exigencias. Antonio García, máximo cabecilla del ELN y recientemente avalado por el Comando Central de la Guerrilla como su líder en la reunión nacional del pasado mes de julio, escribe esta mañana en su cuenta de X, abro comillas, el gobierno ha salido a decir que el presidente le ha dado reconocimiento al ELN de ser una organización alzada en armas por motivos políticos, pero eso se queda en lo mero decorativo y no tiene ninguna implicación concreta. Como podemos ver, quien está colocando las condiciones es el gobierno, pues la imposición es que el ELN le acepte incumplir los acuerdos, dice el cabecilla de la guerrilla. En mayo pasado, este grupo ilegal puso 4 condiciones para seguir adelante con los diálogos de paz. Retirarlo de la lista de grupos armados organizados, asegurando que son rebeldes y no un grupo narcotraficante. Igualmente, materializar el fondo multidonante para que los financien a cambio de terminar con el secuestro extorsivo. Y recordemos, Néstor, que el cese al fuego bilateral con el ELN venció el pasado 3 de agosto, no se prorrogó. Estás escuchando Blue Radio.